¿Qué son las áreas, las cosas que debemos amar, hermanos, de acuerdo a la Escritura? La primera es evidente. Lo más importante que un cristiano debe amar es que debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Recuerdo lo que me dijo una persona: es fácil amar a Dios, pero es complicado amar a otros. Entendí lo que trató de decirme, sin embargo yo le respondí: es que usted no entiende el amor que Dios le demanda. Porque si entendiéramos el amor que Dios nos demanda, todos en esta noche nos sentimos demasiado lejos de amarlo con la intensidad que Dios me manda amarlo. La Escritura no dice ama a Dios. La Escritura hace un énfasis y nos dice: debes amarlo, versículo 5, pero debes amarlo con todo tu corazón. No con parte de nuestro corazón, sino con todo el corazón, con toda tu alma, y el único visible, con todas tus fuerzas. ¿Quién pudiera decir en esta noche: pastor, yo amo a Dios con todas mis fuerzas, hoy me desgasté por Dios? Porque si no, no lo estamos amando como Él nos lo pide. Lo estamos amando como nuestra mente muy finita y muy pequeña comprende la palabra amor, pero este amor, hermano, es un amor ágape, que no es el mismo cariño que le puedas tener a una persona, sino un amor que estás dispuesto a entregarte completamente. Y nada más nos muestra la historia de los mártires de antaño y todo lo que solían hacer por una sola razón: porque amaban a Dios, hermano. Hermano, ¿amamos a Dios? ¿Qué es lo primero que Dios espera que amemos? Que lo amemos a Él, hermano. Amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Si traen sus Biblias, hay que usar la Biblia, hermano. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice la Escritura: pues este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios, hermanos? Que guardemos sus mandamientos. ¿Verdad que eso no es un asunto emocional? Ahora, hermano, yo no estoy en contra de las emociones. Hay servicios que Dios toca tu corazón a tal grado que tal vez una lágrima puede correr por tu mejilla. Yo no estoy en contra de las emociones, claro, estoy en contra de llevarlas a un extremo. Pero a veces puede llegar el sentimiento, pero hermano, esto debe ser una decisión. Tú debes decidir en tu corazón: yo voy a amar a Dios. Ahora vamos a aterrizar la idea. ¿Qué significa amar a Dios, pastor? Significa guardar sus mandamientos, hermano. Ahora, ¿siempre nos van a hacer venir a la iglesia, hermano? ¿Quién dijo que sí? Gloria a Dios, hermano. Para otros que dijeron que no, eres honesto, qué bueno. Pero no vienes a la iglesia, o no lees la Biblia, o no oras cuando te nace. Venimos a la iglesia, oramos y hacemos la voluntad de Dios porque es nuestro deber como cristianos, hermano. Y así tú muestras que amas a Dios. La Escritura dice que el amor a Dios es que guarde sus mandamientos. Platicaba con una persona en esta semana y me decía: pastor, ¿es suficiente amar a Dios pero no orar? Nadie me había expuesto esa pregunta. Y le dije: bueno, si en verdad dices amarle, vas a orar, hermano. Porque si no, el decir que lo amas, pues es de meros labios para afuera. Pero el amor es un verbo de acción. Si tú lo amas, tú vas a pasar tiempo con Él. Tú vas a leer la Biblia, tú vas a orar, tú vas a hacer la voluntad de Dios porque le amas. Pero justificaba el no hacer nada escudándolo bajo amor. Pues no sé qué amor sea, pero no es el amor que la Biblia está hablando. Porque el amor de la Biblia te lleva a guardar sus mandamientos. Y ojo, y sus mandamientos, si es que amamos a Dios, dice que no serán difíciles, no son gravosos. Ahora, la vida cristiana a veces se nos dificulta, hermano. ¿Por qué se nos dificulta? Porque no estamos amando a Dios como debemos, hermano. Aquellos días que tengo que ir a la iglesia en la noche, cuando se nos dificulta un poco, hermano, cualquier cosa que tenga que ver con la obra de Dios o Dios, es porque nos falta ese amor y devoción a Dios.
Si en la mañana no leíste la Biblia, no fue por falta de tiempo, hermano, porque si desayunaste, de perdida te echaste un taco ahí en el camino mientras ibas al carro, o agarraste una manzana, pero algo hiciste, hermano. Jalaste una concha, hermano, algo hiciste. Nunca es falta de tiempo. Tú dices, es necesario que desayune. Bueno, y no es necesario pasar tiempo con Dios, hermano. ¿Sí ven que el asunto no está en el tiempo? El asunto está en amar a Dios con todo el corazón, mente y fuerzas. Y si tenemos ese amor, sus mandamientos no son pesados, no son difíciles. Segunda de Corintios 5:13, el apóstol Pablo como que nos da un breve testimonio sobre este mismo punto y nos dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Y luego fíjense el siguiente verso, verso 14, es muy importante, porque el amor de Cristo, ¿qué dice ahí, hermanos? Nos constriñe. Si cada uno de nosotros tenemos amor a Cristo, esa palabra constriñir es me mueve, me ayuda a seguir adelante. Cuando yo pienso en el amor a Dios, hermano, nos va a mover a hacer algo para Él. Por amor a Dios, hermano, hacemos su voluntad. Y nos constriñe. Para un cristiano, el amar a Dios es la gasolina para hacer la vida cristiana. Si hay gasolina, vas a hacer la vida cristiana. Pero si nos falta la base de la vida cristiana, que es amar a Dios, no vamos a hacer nada, o lo vamos a hacer y se nos va a hacer muy pesado. Pero ¿sabes que todo lo que hagas para Dios, si amas a Dios, no te es pesado? Incluso cargar piedras en el cerro. ¿Por qué? Porque tienes el corazón, hermano, de decir, lo estoy haciendo para Dios. Y no falta el que piense, ay, ¿cómo no va a ser pesado? Inténtalo un día, hermano. Y si lo haces con la actitud correcta, te aseguro que lo vas a considerar un privilegio apoyar la obra de Dios. O si no lo haces con ese corazón, pues claro que será algo aburrido y pesado. Pero si tenemos el corazón de Deuteronomio 6, será una dicha, hermano. No será gravoso. Y el amor de Cristo te constriñe. Es triste y entiendo, hermano, que en ocasiones la vida cristiana es difícil. Ni siquiera Cristo mintió, Él dijo, toma tu cruz, es un llamamiento a morir. Sin embargo, yo me atrevo a decir que es más difícil no tener a Dios, hermano. Cuando alguien me dice, la vida cristiana es dura, digo, es cierto, pero es más duro no tener a Cristo. La Biblia, fíjense lo que dice Proverbios 13:15. Alguien dirá, no, pastor, es que ir a la iglesia y leer la Biblia y orar y vestir de cierta manera y hablar de cierto vocabulario, entonces es más fácil amanecer borracho, ¿no? La vida cristiana no es dura, duro es no tener a Dios, hermano. La Escritura dice, el buen entendimiento da gracia, fíjense, mas el camino de los impíos, de la gente que no tiene a Dios, de los transgresores, ¿cómo es? ¿Verdad que no dice la vida del justo es dura? Ahora lo va a hacer muchas veces, hermano, pero es más duro no tener a Dios. Alguien dirá, pastor, es difícil. Hay personas que vienen ahorita mismo saliendo de su trabajo. Yo sé que estás cansado, pero ¿no te parece más difícil tener tu corazón roto y abrírselo a un pedazo de madera? ¿O pedazo de piedra? ¿No se te hace más difícil no tener a Dios, hermano, que pagar el precio de seguir a Cristo? Y simplemente guarda esto en tu corazón, hermano. Aunque es alto el precio para seguir a Cristo, considera el precio de no seguirlo. No es cuestión de tiempo, hermano. Es cuestión de corazón. No contestes esta pregunta. ¿En verdad amas a Dios? Y me la hago a mí mismo. ¿En verdad amamos a Dios como debemos? Lo primero que debe amar un cristiano es a Dios, hermano. Y eso se nota en sus frutos, en lo que Él hace, guardando sus mandamientos. Punto número 2, hermano. ¿Qué más quiere Dios que amemos? Vayamos a Mateo 22:36. Lo primero es amar a Dios. Segundo, le hacen una pregunta a Cristo. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley, maestro? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, nos recuerda Deuteronomio 6. Y el segundo es semejante, ¿amarás a quién? Ahora, ahí le bajó un poquito la intensidad en esta parte, ¿verdad? Como a ti mismo. Más adelante también nos dice que debemos amarlo como a Él.
Pero aquí nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tantos ejemplos que pudiera predicar, hermano, como el buen samaritano. Por el buen samaritano no fue de bendición a todos, pero fue de bendición al que estaba cercano a él. ¿Sabes que nadie puede ser de bendición a todos? Nadie de los que está aquí puede ser de bendición a todos, pero le puede ser de bendición a los que están cerca de ti. No intentes hacer algo al decir, pues es que no puedo hacer nada. No, no, te equivocas. Algo puedes hacer. No podrás hacer mucho, pero te aseguro que puedes hacer algo. Haz algo, hermano, por otros. No solo ames a Dios, ama a otros. La Escritura nos dice ahí en Primera de Juan 4:20, miren lo que dice este pasaje, es demasiado claro. Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es una incongruencia total el decir yo amo a Dios, pero aborrezco a la persona que está sentada aquí al lado mía, o enfrente o atrás, o incluso a un ateo, hermano. Aunque alguien no tenga la misma fe que nosotros, no te da licencia para odiar a esa persona. Solo si le va a la América. Ahí sí tienes licencia para apedrearlo. Punto número 3, hermano. Primera de Crónicas 29:3, no se enojen los que le van a la América. Primera de Crónicas 29:3. Primero que debemos amar, ¿quién es, hermanos? Dios. Segundo, ¿quién debemos amar? Otros. Número 3, ¿qué más debemos amar? Debemos amar la iglesia, hermano. Debemos amar la iglesia. Dice la Biblia en este pasaje. Además de esto, fíjate lo que dice David, hermano, y es cuando construyó aquel templo. Cuanto tengo mi afecto, ¿dónde tenía su afecto? En la casa de mi Dios. Y todo el capítulo es impresionante, todo lo que hizo en sacrificio por la casa de Dios. Pero hermano, dice, mi afecto está en la casa de Dios. Mi afecto, mi cariño, mi amor. ¿Dónde está tu afecto, hermano? Si vamos a amar lo que Dios quiere que amemos, indudablemente debemos amar la casa de Dios. Necesitamos volver a tener un avivamiento y amar la casa de Dios. ¿Sabes qué es triste, hermano? Pero tantos millones de cristianos alrededor del mundo han dejado de congregarse. Hermano, y la tecnología debe ser un brazo extra, pero nunca puede sustituir el plan de Dios. Debemos de congregarnos, hermano. El afecto de David estaba en la casa de su Dios. Este domingo me llenó de mucho gozo y bueno, fue un día muy especial, hermano, la iglesia estaba llena. Pero cuando acabé el sermón, se me acercó una hermana y me dijo, pastor, nunca es igual escucharlo en la casa a estar en la iglesia. Y le dije, ¿verdad que no, hermana? Y me dijo, no, es que los himnos, pastor, la predicación como que llega, y le hizo así a la hermana. Y espero te llegue, hermano, entre comillas. Pero nunca va a ser igual estar allá afuera que estar en la casa de Dios, hermano. ¿Quieres amar lo que Dios quiere que ames? Ama la casa de Dios, hermano. Vayamos a Efesios 5:25. Efesios 5:25 dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego miren el ejemplo que hace. Así como Cristo amó a quién, hermanos. ¿Hay duda alguna que Cristo ame la iglesia? Que Cristo ame una congregación que se junta. Y no hablo de un edificio, aunque debemos también tener aprecio, pero hablo de el grupo que se junta, hermano. Como Cristo ama a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó por ella. No nos puede caber la más mínima duda que Cristo ama a la iglesia. Ahora yo te pregunto, ¿tú amas la iglesia?
Porque si no la amas, debes volver a amarla. Ahora no puedes decir, pues la amo, nomás no me congrego por 6 meses. No, hermano. Debemos amar y debemos congregarnos porque es el plan de Dios para el crecimiento de un creyente. Ama tu iglesia y haz algo por tu iglesia. Amén, hermanos. Quisiera preguntarte, ¿qué ha sido lo último que has hecho por tu iglesia? Yo no digo que haya personas que no. Esta semana una persona fue de mucha bendición a la iglesia. Pero ¿qué has hecho tú por tu iglesia? Hemos sido muy bendecidos en este lugar, amén, hermanos. ¿Qué has hecho tú por la iglesia? ¿O en qué ministerio has servido? Y si tú piensas que no tienes el llamamiento a servir, te equivocas. Tal vez no tienes el llamamiento a estar a cargo de un ministerio, pero todos tenemos el llamamiento a servir, hermanos. Todos debemos ser siervos. Ya es algo, hermano. Vayamos a 1 Timoteo 3:15. Hay personas que dicen, bueno, quien es importante es Dios, la iglesia no es importante. Yo no sé de dónde sacan eso, hermano. Porque Dios es importante y la casa de Dios es importante. La Biblia dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia es la casa del Dios viviente, hermano. Y después nos dice, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia, pastor? Número 1, la iglesia es una columna. ¿Cómo quieres verlo, hermano? ¿Como una columna vertebral en una persona? ¿Qué pasa si te quitan la columna? Te caes, hermano. ¿Sabes qué te sostiene? La columna. Ahora pensémoslo en un edificio. Quítale las columnas a un edificio a ver qué le pasa. A ver si no colapsa. ¿Sabes qué es una columna en la vida de un creyente? Es su firmeza espiritual, hermano. Porque venimos a la iglesia, a veces venimos pensando en tantas cosas, tal vez batallamos con pecar allá afuera, y no tal vez, batallamos con pecado allá afuera. Y venimos a la iglesia y somos confrontados y somos recordados a amar a Dios con todo el corazón, mente y fuerzas. Y esta institución habla de Dios como ninguna otra institución en la tierra, hermanos. Por eso no solo dice columna, después dice baluarte. Como si dijera el estandarte, o más entendible, es la bandera de la verdad. ¿Sabes cuál es la institución humana que más levanta la bandera de Cristo? No es el gobierno, no es una escuela, aunque esa escuela sea cristiana. La institución que más levanta la bandera de Cristo es una iglesia bíblica, hermanos. Ama la iglesia. Si vamos a amar lo que Dios quiere que amemos, debemos amar la iglesia. Hebreos 10:25. Un cristiano no puede estar completamente en la voluntad de Dios sin congregarse. Te lo voy a repetir. Un cristiano no puede estar completamente en la voluntad de Dios sin congregarse cuando hay un lugar para congregarse. Entiendo, una vez me mandó un mensaje a alguien, creo que de Venezuela, y me dijo, es que en la ciudad donde estoy no hay iglesia. Ahí es distinto, y dijo que iba a escuchar los mensajes en línea. Pero aquí sí tienes un lugar donde congregarte, hermano. Congrégate. Los que están en línea, congrégate. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen costumbre, sino debemos exhortarnos. Debemos animarnos, debemos estimularnos. Y ningún otro lugar te va a estimular más a amar a Dios que una iglesia, hermano. No digo que en tu casa no haya un estímulo para amar a Dios, debería haberlo, pero te aseguro que en una iglesia se estimula mucho más a amar a Dios que en cualquier lugar. Columna y baluarte de la verdad. Y dice la Biblia, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, y no sabemos cuándo venga Cristo, pero sabemos que ya viene más pronto, hermano. Debemos exhortándonos. Aunque es una obligación de todo creyente congregarse, y ese cristiano no cumple con toda la voluntad de Dios al no hacerlo, no solo lo hagas porque es tu deber, sino hazlo porque amas la casa de Dios, hermano. Mira lo que dice Salmos 122:1. Salmos capítulo 122, versículo 1.
Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermano, qué bendición que podamos sentir esa dicha y decir, ya es domingo, vamos a la casa de Dios. Ya es miércoles, híjole, y fue un día bien pesado en el trabajo, pero yo voy a honrar a mi Dios y yo voy a ir a la iglesia. Y entre comillas, hermano, si un día estás trabajando todo el día y estás lleno de mezcla, como quiera, vente a la casa de Dios, hermano. El domingo es el domingo, hermano, y vístete para el Señor. Pero el miércoles, hermano, lo que importa es que vengas, que escuches la palabra de Dios, aunque sea saliendo del trabajo. Fíjense lo que dice Salmos 84:1, y después me voy a brincar al verso 10. En su casa pueden leer del 1 al 10. Hermosos salmos sobre la casa de Dios. Y dice la Biblia, cuán amables son tus moradas, tu casa, la iglesia, oh Jehová de los ejércitos. Versículo 10. El salmista amaba tanto la iglesia que dijo, prefiero un día en la iglesia, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Número 1, un cristiano debe amar a Dios. Número 2, un cristiano debe amar a otros. Número 3, un cristiano debe amar la casa de Dios, hermano. Salmo 51:17. Quedé pensando en este pasaje y creo que no se habla mucho al respecto, pero es algo que Dios espera que tengamos, hermano. La Biblia dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Siempre debemos tener un corazón humilde delante de Dios, hermano. Humildad es reconocer que todo lo bueno en tu vida ha sido por la buena y benéfica mano de Dios en tu vida, hermano. No lo atribuyas a ti y a todo tu esfuerzo y todo tu conocimiento, porque al final del día incluso el mismo cerebro no lo dio Dios, hermano. Todo atribúyeselo a Dios. Claro que entre más trabajes mejor te va a ir, pero siempre atribúyele todo a Dios. Había un pastor, hermano, Tony Hudson, que él decía, yo le doy a Dios la gloria por todo, y da un ejemplo. Dice, incluso si tengo dolor de cabeza, me tomo un Tylenol, pero no digo que fue el Tylenol. Dice, fue Dios quien me quitó el dolor de cabeza. Y dije, qué impresionante, hermanos. ¿Cómo puedes darle la gloria a Dios en absolutamente todo? Y deberíamos hacerlo, hermanos. Humildad es reconocer que separados de Él absolutamente nada podemos hacer y que cualquier cosa buena ha sido por parte de Dios, hermano. Número 5, ¿qué más debemos? Nuestro corazón, ¿dónde debe estar, hermano? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Este ha sido muy olvidado, pero fíjense lo que dice la Biblia. Porque esto, ¿qué es, hermano? Es bueno, no solo es bueno, sino es agradable delante de ¿quién? De Dios nuestro Salvador. Ahora, si hay un versículo que diga lo que estás a punto de leer es bueno y agradable delante de Dios, yo creo que todos debemos buscar hacerlo. ¿Qué es lo que es bueno y agradable? Verso 4. El cual quiere que todos los hombres, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Cuántos hombres? Todos. Hay ciertos grupos religiosos que dicen que solo 144,000 se van a salvar, o hay otros ciertos grupos bíblicos que dicen que solo los predestinados, y casualmente solo se predestinan sus hijos y no una persona que va cruzando la calle, cuando el plan de Dios es que todo el mundo sea salvo, hermano. Y la Biblia dice, el cual quiere. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo. Pregunta, ¿todo el mundo va a ser salvo? No. Y respuesta, qué triste, pero la mayor parte del mundo no será salva. Pero el deseo de Dios es que sean salvos, que reconozcan a Cristo, que se arrepientan de sus pecados. Ahora, ¿cuál es la manera de que una persona sea salva? Escuchando el Evangelio, hermano. Escuchando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y dice la Biblia, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Si el deseo de Dios es que todos sean salvos, nuestro deseo debería de ser que todos los hombres escuchen el Evangelio. Por eso tenemos folletos, hermano, para hablarle a alguien más de Cristo. Por eso salimos a evangelizar todos los miércoles. Por eso se
proyecta el mensaje esperando, hermanos, y muchas gracias, hermano Dani, por todo su esfuerzo, para que alguien allá atrás, que tal vez no sea creyente, le llegue una gota del evangelio y pueda venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y los que están en internet, al menos compartan el mensaje, ya están ganando almas cibernéticamente. Pero fíjate lo que dice, hermano, ¿cómo van a invocar en el que no han creído? ¿Cómo esta gente va a invocar a un Dios que se les enseñó de una manera equivocada? Pues creyendo. Y luego hace una pregunta, ¿y cómo van a creer del que no han oído? Pues la respuesta es oyendo. Pero fíjense la última pregunta, ¿pero cómo van a oír sin quien les predique? Yo quisiera que te examines en esta noche, hermano, y te preguntes por qué eres cristiano. Porque Dios quiso, evidentemente. Número 2, porque alguien te predicó el evangelio. Yo no creo que tú llegaste a una iglesia con los ojos cerrados, hermano, y apareciste en la tercera banca casualmente. Somos salvos porque Dios quiso, pero Dios usó a alguien para darte el evangelio. Ahora, así como Dios usó a alguien para darte el evangelio, ¿no crees que Dios te puede usar a ti, hermano, para darle el evangelio a alguien más? Entonces, como cuarto punto, debemos amar las almas perdidas. Debemos dar el evangelio. Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18, lo conocemos como la Gran Comisión. Jesús se acercó y les habló diciendo: yo soy dueño de absolutamente todo. Lo que ves y lo que no ves. Lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Por tanto, verso 19, como soy dueño de todo y toda potestad me ha sido dada, id y hacer discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenlos a que guarden todas las cosas que os he mandado, y les prometo que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Cuarta cosa que debe amar un cristiano son las almas perdidas. Tampoco es cuestión de tiempo, sino cuestión de obediencia. ¿Sabes que nunca va a estar todo perfilado exactamente para ir a hacer una visita o salir a evangelizar? Yo hoy estuve ocupado todo el día, hermano, y no me estoy dando palmadas, pero yo dije, hoy es el día de evangelizar. Yo tengo que acabar antes mis actividades que tengo, que se acababan hasta las 6, pero las acabé antes, para salir a evangelizar, y después es el culto. Pero así como es importante el culto, es importante salir y predicar el evangelio, hermanos. Amén, hermanos. Ahí le seguimos un rato, ¿verdad? Vayamos a Proverbios 11:30. Proverbios capítulo 11, versículo 30. La Biblia dice que el fruto de un cristiano es árbol de vida. Y fíjate, ¿y el que gana almas qué es? Ahora, ¿tú quisieras, hermano, que Dios te considere un sabio? ¿Sí quisieras, hermano? Ahora, yo no lo voy a contestar, pero ¿qué es lo contrario a sabio? Necio. ¿Quién quiere aquí ser un necio, hermano? Ahí sí ya no, ¿verdad? Ahora, ¿quién es un necio de acuerdo a este pasaje? El que no gana almas, hermano. Ahora, y para ser sabios, ¿qué hay que hacer? Ganar alma. Ahora, ojo, hermano, ¿verdad que aquí no dice saldrás a evangelizar el sábado? Ahora es lo más cotidiano que las iglesias salgan el sábado. Nosotros, como el sábado vamos a la obra, cambiamos el evangelismo al miércoles. Sin embargo, tampoco dice saldrás el miércoles. Pero ¿sabes qué se dice? Gana almas. Gana almas. Si no puedes el sábado, hazlo el miércoles. Si no puedes el miércoles, hazlo el lunes. Si no puedes el lunes, hazlo el martes, pero hazlo, hermano. Yo considero que es más fácil salir con la iglesia que salgas tú solo. Y debes tener un tiempo para hacerlo, porque si tú dices, en cuanto tenga un ratito libre, salgo a evangelizar. ¿Qué crees, hermano? Nunca vas a tener un rato libre. Y si lo tienes, no te vas a ir a evangelizar, hermano. Vas a hacer otra cosa. Por eso es que tenemos un horario en la iglesia y decimos, hermanos, vamos el miércoles a las 5. Pero debemos estimularnos a hacer la obra de Dios. Si una iglesia no gana almas, deja de ser iglesia, hermano. Simplemente un clubcito donde venimos a escuchar un mensajito
me echo una cucharada de sermón. No, hermano, esto es, queremos hacer la obra de Dios, hermano. Y para que una iglesia sea bíblica, una iglesia debe predicar el evangelio. Yo estoy a favor de que la iglesia esté en las mejores condiciones posibles. Una vez alguien daba una enseñanza y decía: haz la iglesia lo más bonito posible para que vengan solos. Y aunque suene bien, no esté ningún versículo en toda la Biblia. Y ese templo va a quedar de lo más bonito que esté en nuestras posibilidades de hacerlo. Pero el plan de Dios es que la iglesia vaya por ellos, hermano. Los alcance con el evangelio. El que gana almas es sabio. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que saliste con el grupo o con algún cristiano a predicar? Todos los días son días de salvación. ¿Sabes por qué la Biblia dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo? La iglesia primitiva no evangelizaba el miércoles. La iglesia primitiva evangelizaba todos los días, hermano. Yo recuerdo que una vez hablaba con una testiga, sin Jehová, porque ni salvos son, y me explicaba que de lunes a viernes, o no sé si de lunes a sábado o lunes a viernes, pero saliendo de su trabajo se iba a evangelizar. Y bueno, no podemos decir evangelizar porque no les hablan de Cristo, ni siquiera creen que Cristo es el Hijo de Dios. Pero salían, hermano. Y tú y yo tenemos el verdadero Dios y la Biblia, no una atalaya o un libro escrito por un hombre, sino de Dios. Pero no lo compartes, hermano. El musulmán está dispuesto a explotar su vida por el Corán. Y para mí ese libro no es palabra de Dios, y Alá no es Dios, ni Mohammed Jesucristo. Pero tienen la convicción correcta, hermano. Y nosotros sí creemos y sabemos que la Biblia es palabra de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que una vez salvo, siempre salvo, pero no lo compartimos. Necesitamos volver a amar lo que Dios ama, y Dios ama que esa gente perdida escuche el evangelio. Ahora, si esa gente se convierte o no se convierte, es decisión de ellos, pero mi deber es predicarles el evangelio. Juan 3:16 y termino, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere que amemos? Porque de tal manera amó Dios. ¿Qué amó Dios, hermano? Ahora alguien dirá: el mundo, pastor, amemos el mundo. La visión de Dios no solo es que tu colonia sea salva. La visión de Dios no solo es que nuestra ciudad sea alcanzada con el evangelio. La visión de Dios es que todo el mundo conozca de Cristo. Yo sé que al decir esto, hermano, yo mismo pienso, nuestra iglesia no puede hacer tanto, pero después digo, pero algo puede hacer. Por eso recibimos misioneros, hermano. Por eso tratamos de hacer algo por el mundo perdido. Por eso tenemos esas banderas para recordarnos que debemos orar por ciertos países. Debemos amar el mundo entero, no solo nuestra ciudad y nuestra iglesia, hermano. Amemos lo que Dios ama y lo que quiere que amemos. Amemos a Dios. Número 2, amemos a otros. Número 3, amemos la casa de Dios. Número 4, hermano, busquemos siempre tener un corazón contrito y humillado delante de Dios. Número 5, amemos las almas perdidas. Número 6, amemos las naciones. Y se pudieran decir tantas más, hermano, pero se me acabó el tiempo. Busquemos amar lo que Dios quiere que amemos. No predico de lo que por naturaleza amamos, porque es innecesario un mensaje. Pero para estos puntos se necesitan predicar, porque por naturaleza buscamos otras cosas. Debemos centrar nuestro corazón y decidir: yo voy a amar lo que Dios quiere que yo ame. ¿Estamos amando lo que Dios quiere que amemos, hermano? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.